La Universidad de Aquino, Bolivia, en coordinación con la carrera de Derecho y la materia de Derecho Civil 2, presenta video tutorial La expropiación. El tema de hoy es la expropiación. El Estado garantiza la propiedad privada, pero esta debe cumplir ciertos requisitos, como lo dice la Constitución Política del Estado. Artículo 56. Primero, toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social. Segundo, se garantiza la propiedad privada siempre que el uso que se haga de esta no sea perjudicial al interés colectivo. No obstante, si no cumple una función social o es requerido por un proyecto u obra de interés colectivo, el bien puede ser objeto de expropiación. El término expropiación se define, o podemos definirlo como el perder la propiedad privada de manera coactiva por no cumplir una función social o cuando esta propiedad es requerida para cumplir tareas de interés colectivo. Pero a cambio, el Estado fijará una justa indemnización que se pagará al titular previo acuerdo entre partes. De no existir este acuerdo, el Estado recurrirá a un perito en la materia para definir la suma de la indemnización a ser pagada. Además, se debe tener claro que no solo se expropian cosas materiales, sino también inmateriales, como los derechos personales y subjetivos, títulos, valores o derechos de autor. Por último, esta atribución, la de expropiar, es una facultad reservada únicamente para organismos estatales. Sujetos de la expropiación. En la expropiación hay que distinguir tres clases de sujetos: expropiante, expropiado y beneficiario. El expropiante es el titular de la potestad expropiatoria. En principio solo puede serlo una administración territorial: Estado, comunidades autónomas, provincias y municipios. Para que una administración o territorial pueda expropiar, tiene que preverlo expresamente una ley. Los beneficiarios son las personas que benefician de la expropiación en cuanto se representan el interés público y social, cuya realización pueden instar de la administración expropiante el ejercicio de dicha potestad. Puede ser la propia administración expropiante u otra, e incluso los particulares. Por ejemplo, la compañía eléctrica para el entendido de líneas eléctricas. Expropiado es la persona titular del bien, derecho o interés que se expropia y a quien se debe pagar la indemnización. Según Borda, se aprecian los siguientes sujetos: el expropiante y el expropiado. Siendo la expropiación un acto de poder público, se manifiesta que el expropiante en mayor parte de las veces es el Estado. El expropiado. El caso más frecuente y típico es la expropiación de bienes pertinentes a particulares, pero el Estado puede expropiar los bienes del dominio municipal, no importa que se trate de dominio público o privado. Bienes que pueden expropiarse. Se aclara que la expropiación recae sobre bienes y sobre cosas, por tanto se afirma que cualquiera sea la naturaleza de ambos, ya sea de dominio público o privado, sean cosas o derechos, son susceptibles de ser expropiados. Derecho: pueden ser reales, personales o intelectual. Cosas: son los muebles e inmuebles. Los bienes que se pueden expropiar son todos siempre y cuando haya un interés público o privado a cambio de una indemnización. Bienes que pueden ser objeto de expropiación. Bienes son las cosas susceptibles de ser apropiadas por el hombre, que le brindan utilidad y se encuentran en el comercio humano. Expropiación de bienes inmuebles de propiedad privada. Bienes inmuebles son los que se encuentran enraizados o identificados con la tierra y no pueden ser trasladados de un lugar a otro, por ejemplo, terrenos, edificios, propiedades horizontales, etc.
Expropiación de bienes muebles. Los tratadistas Planiol y Ripert sostienen los derechos reales no son susceptibles de expropiación por separados. Los muebles quedan expropiados al mismo tiempo que el inmueble. Expropiación de derechos intelectuales. Se refiere tanto a la producción literaria como a la científica. Los intereses del autor con la seguridad del Estado, que podían ser mellada con la reproducción literaria contraria a sus finalidades, se optó por reconocer al autor un derecho de tipo patrimonial. Dicho de otra manera, se reconoció el beneficio de tipo económico por la producción de sus obras, pero siempre que éstas hayan sido objeto de una autorización estatal. Indemnización. Es aquí donde el expropiante debe indemnizar al propietario del bien justiprecio. El precio que se fijará como indemnización de la cosa expropiada se basará en la cantidad que como valor fiscal de la propiedad se fijará en las oficinas catastrales o recaudadoras. Será igual al de 100% del valor catastral del inmueble expropiado sobre el cual los propietarios tributan al fisco. Esta es una de las acciones que se debe realizar, por lo tanto la indemnización no debe enriquecer ni empobrecer. Siendo inviolable el derecho de propiedad, no se puede obligar a ningún particular, corporación o establecimiento de cualquier especie a que ceda o enajene lo que sea de su propiedad para obras de interés público, sin que precedan a una indemnización. Como primer ejemplo tenemos, la presente ley tiene por objeto declarar la necesidad y utilidad pública, la expropiación de los bienes inmuebles identificados como necesarios para la construcción e implementación del sistema de transporte por cable teleférico en las ciudades de La Paz y El Alto, ya que el teleférico es un medio de transporte por cable y beneficiará a las personas. Y como segundo ejemplo tenemos el tren metropolitano, beneficiará a más de 1 millón de personas, otorgará un transporte seguro, reducirá los índices de contaminación medioambiental, asimismo mejorará las condiciones de vida de la población e incentivará al desarrollo humano y urbano. Exigencia de la expropiación. Al construirse la expropiación en el desposeimiento en privación de la propiedad, se pueden apreciar las siguientes exigencias. La primera, declaración de utilidad pública. La segunda, declaración de que su ejecución exige indispensablemente el todo o parte del inmueble que se pretende expropiar. Tercero, justiprecio de lo que vaya a enajenar o ceder. Y cuarto, pago de lo que representa la indemnización. Los requisitos de la expropiación en Bolivia van a variar dependiendo de lo que se encuentra expuesto en el artículo 2 de la Ley de la Expropiación del 20 de diciembre de 1884. Dicha ley establece que en cada una de las obras de la utilidad pública, las cuales tienen por objeto directo proporcionar los estados en general. Esta abarca a uno o más departamentos que se encuentren dentro del proceso, aunque para los mismos entran en labor las provincias o cantones. De la misma manera, sin importar cuáles quieran que sean los usos que se le otorgan o los disfrutes de estos beneficios comunes, las personas pueden llegar a ejecutar cada una de las cuentas del Estado. Dentro de los mismos, también se puede recalcar el hecho de que estos se van a tomar en cuenta en los departamentos, provincias y cantones que por su parte se encuentran bien acompañadas por diversas compañías o empresas que sean particulares con respecto a las autoridades competentes. Esto en pocas palabras lo que quiere decir es que los inmuebles que se vayan a expropiar deben cumplir sus funciones sociales. Algunas de las utilidades públicas deben encontrarse de acuerdo a los ámbitos de aplicaciones en relación a las causas de utilidad pública para los siguientes: el reagrupamiento de distribución de la tierra en el ámbito agrario, la conservación y protección
de la biodiversidad en el ámbito ambiental, la realización de las obras de interés público en todos los ámbitos y los requisitos de la expropiación en Bolivia. ¿Qué es la expropiación en Bolivia? La expropiación es uno de los mayores fenómenos que se basa generalmente en los derechos públicos, constitucionales y administrativos. Por su parte, la expropiación consiste en algunas de las transferencias en donde sus factores funcionan de manera coactiva por medio de las propiedades privadas desde algunos de los titulares del Estado. Cabe destacar que mediante la indemnización, de una forma más concreta, se ha llegado a reflejar que las entes de administración se encargan de publicar cada uno de los patrimonios que son propios y por ende cada uno de ellos puede llegar a expropiarse y sin embargo para esto debe encontrarse autorizado por el Estado o por un tercero. Asimismo, la expropiación debe llegar a poseer cada una de las notas características a ellas. Por lo momento son solo hasta ahora las que se resaltan: las transferencias que se pueden realizar de forma coactiva. También pueden llegar estas a ser asimiladas por medio de las compraventas que han sido previstas por los derechos privados. ¿Cómo se lleva a cabo una expropiación? Bueno, para aquellas personas que se pregunten constantemente cómo llevar a cabo una expropiación, pues la verdad es de que uno de los procesos en donde los expropiatorios comprenden diversas facetas para llevar a cabo requisitos que se deben cumplir, tales como las calificaciones legislativas para las utilidades públicas, así como también los requisitos para acceder al crédito de vivienda social, que generalmente están avalados por lo que es el Banco del Estado, que es el Banco Unión, y la determinación de los bienes. Ahora vamos a explicar lo que son las teorías para explicar la expropiación. Se han presentado varias teorías para explicar el fundamento jurídico y la justificación de la expropiación. Según lo que menciona el tratadista Bielsa, citado en la Enciclopedia Nueva, manifiesta lo siguiente. Para empezar, en primer ámbito, la que considera una delimitación jurídica de la propiedad sostiene que más allá de ser una teoría acerca de la expropiación, es esta una consecuencia. Segundo, que la estima derivación del dominio inminente toda vez que ésta exija quitar la propiedad privada. Tercero, la teoría de la extensión del dominio público se funda en la denominada propiedad primitiva colectiva o también conocida como dominio del Estado público. Cuarta, la que juzga la expropiación como institución necesaria a los fines del Estado, uno de los cuales es el procurar a la sociedad el mayor bienestar y el progreso social, y que es un fin necesario para el Estado dentro de la concepción moderna del mismo. Diferencia entre expropiación, venta forzosa, confiscación y requisición. ¿Qué es expropiación? Podemos decir que es una institución de derecho público que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada desde su titular al Estado, mediante una indemnización concretamente, a un ente de la administración pública dotado del patrimonio propio. En pocas palabras, cuando un Estado pretende expropiar algún bien o cosa, lo hace con el fin de que pase el derecho público, para que éste pueda beneficiar a la sociedad. El Estado paga una determinada suma de dinero al propietario por la cosa expropiada. El Estado puede expropiar ya sea bienes inmuebles o obras intelectuales. La expropiación es una institución de derecho público que tiene su origen en la Constitución Política del Estado, dando lugar al efecto jurídico que transforma un derecho real, en este caso propiedad, a un derecho personal. Es la venta forzosa y la diferencia que hay entre la expropiación. La venta forzosa es aquella venta que realiza el dueño de una cosa por estar obligado a ello, independientemente de que tal hecho pueda calificarse de contrato de compra y venta. Esta es una institución de derecho privado.
La diferencia es de que uno forma parte del derecho privado y la expropiación es parte del derecho público. Por otro lado, ¿qué es la confiscación? Es la acción de confiscar. El fisco incauta los bienes de propiedad privada por causas distintas a la que origina la expropiación. La diferencia entre confiscación y expropiación es amplia. La confiscación se genera por motivos de actos ilícitos que comete el propietario o persona a cargo de la cosa y este no es remunerado con beneficio. En otras palabras, no es indemnizado. Por último, tenemos requisición. La requisición es un acto jurídico de derecho público por el medio del cual el Estado, en su uso de su potestad soberana o de autoridad, exige obligatoriamente a un particular le transfiera temporalmente para usar, disponer o prestar un servicio público, ya sea bienes de su propiedad, fábricas, muebles, máquinas, aparatos, etc., así como la prestación de servicios de interés social por causa del orden público y por una demanda de la sociedad. Entonces, la requisición es una especie de expropiación de emergencia sometida a las reglamentaciones militares. La diferencia entre esos dos es que la requisición puede limitarse temporalmente a la privación del goce de la cosa, mientras que la expropiación es definitiva.